Bueno, en este momento ya se encuentran listos los analistas junto a Ben Keichin para iniciar el análisis sin filtro. Usted también puede participar. Adelante. Así es, María Luisa, muchas gracias. Esta noche en Sin Filtro capturan al general Eric Melgar Padilla, señalado por el caso manipulación de la justicia. De eso hablaremos esta noche. Usted puede enviar sus comentarios con la etiqueta SF Captura Melgar. Pero antes, los dejo con la nota del día. Eric Melgar Padilla llegó a la torre de tribunales con grilletes en las manos, junto a sus dos abogados. Con una cara de tensión esperaba en el tribunal de mayor riesgo B la llegada del juez Miguel Ángel Gálvez para que le diera a conocer el motivo de su detención. El coronel fue detenido la mañana de este lunes durante un operativo coordinado por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad. Miguel Ángel Gálvez le explicó a Melgar Padilla los diferentes procedimientos que se siguieron para resolver las acciones planteadas, tanto por la defensa como la Fiscalía y la Comisión, en seguimiento a la orden de aprehensión girada en su contra. Que con relación a la muerte, como lo dijo el señor Melgar Padilla, de su papá, yo no estoy prejuzgando de eso. Está emitiendo, señor juez. Está emitiendo una orden. Si yo no puedo prejuzgar con relación a y es más, este proceso no es por ninguna muerte, es únicamente por el delito de obstrucción de justicia. Tras informarle el caso, el juez programó para este martes a las 10 de la mañana la audiencia de primera declaración y decidió darle prisión provisional, enviándolo a la cárcel Mariscal Zavala. Este órgano jurisdiccional considera de momento mandarlo a Mariscal para que quede detenido donde corresponde y que el día de mañana en la primera declaración se resuelva en presencia del Ministerio Público como ente encargado de realizar la investigación de los demás sujetos procesales, qué es lo prudente hacer con relación a la situación jurídica del señor Melgar Padilla. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de lunes comenzamos la semana y es con esta noticia de la captura del general Eric Melgar Padilla. Esto sucedió en Puerto de San José y bueno, ya lo ve usted, compareció frente al juez Miguel Ángel Gálvez por el delito de obstrucción a la justicia. Puede enviar sus comentarios y opiniones a la etiqueta SF Captura Melgar. Damos la bienvenida a nuestros analistas. Estuardo Zapeta, muy buenas noches. Buenas noches. Daniel Herring, buenas noches. Buenas noches, Ben. Comencemos con esta noticia. Ya una orden de aprehensión se realizó. Le dio la polémica en la torre de tribunales porque él dice que tiene y goza aún de antejuicio. Estuardo, analicemos la detención, la captura del general Melgar Padilla y qué significa. Esta captura, desde que analizamos el caso, era inminente, era una cuestión de tiempo al final y se dio. Y es interesante que el juez Gálvez corrigiera lo que, pues, el pedazo de video que en el rush que pasamos, porque la presuposición aquí del detenido es que era por el asesinato del papá, ¿verdad? Pero el juez le dice que ese no es el caso, que el caso inicial es obstrucción de la justicia, ese es diferente. Y este tiene que ver ya entonces también con el exfiscal Ronnie López. Hay otras personas también familiares también involucrados, ¿verdad? Y entonces, primero definir cuál es el caso. El caso inicial es obstrucción de la justicia. El segundo caso, entonces ya viene el obstrucción de la justicia. ¿En qué? En un caso del asesinato de el señor Melgar, ¿verdad? Del papá, del señor Melgar, papá. Y creo que el debate va a entrar otra vez, porque el argumento que está utilizando el general Melgar Padilla es que él, por ser juez, la comandancia de la Guardia de Honor conlleva la responsabilidad de juez militar y que como juez entonces tiene antejuicio, porque eso es lo que eso es lo que él dice, que él goza de ese fuero aún. Y se va a ver un debate entonces si goza de ese fuero. Pero mientras tanto, entonces se da esta captura que yo insisto era inminente. Aquí se da un caso todavía que de hecho lo presenta el mismo fiscal Fesi, el fiscal Sandoval, y es que intentó
poner o darle la orden a soldados, a su seguridad, que todos los comandantes tienen una seguridad, digamos, que para que no lo detuvieran a la hora de la detención. El argumento sigue siendo el mismo. El argumento es que en cuanto juez militar, esa es la lógica del general Melgar, tiene antejuicio y por lo tanto el arresto que se hizo hoy fue injustificado y fue ilegal. Ese es el argumento que él está utilizando. Sin embargo, siguió el proceso y ahora fue enviado a Mariscal Zavala, ¿verdad? Él sostiene que esta captura es ilegal. Él dice que aún goza de esta inmunidad. ¿Qué va a pasar en los próximos días? Ha sido enviado a Mariscal Zavala. Ya el equipo legal dice que presentará impugnaciones, pero ¿está ya cuesta arriba la suerte del general Melgar Padilla? Sí, desde luego. Mira, yo creo que él se está aferrando en cualquier caso, y ahí están las otras instancias para que apele, y a ver cuál es la interpretación, ¿no? Si llegue a la CC y que la CC diga si los jueces, o sea, si tener un cargo que conlleva automáticamente ser juez de asuntos militares aplica el espíritu, digamos, del antejuicio, aplica en ese caso. Yo creo que es algo que tienen que dirimir los jueces. De cualquier manera, vamos a ser serios, es una guisachada de primer orden, lo es, ¿verdad? O sea, el espíritu de eso no es proteger a alguien que ve asuntos de disciplina militar. Pero Daniel, muy guisachada, pero logró atrasar este proceso hasta... ¿Y cómo se atrasan los procesos si no con guisachadas en muchos casos? O sea, eso digamos, no desacredita la habilidad de los abogados defensores para hacer eso. Pero yo creo que hay que irse al trasfondo del asunto, y es que está protegiéndose de manera artificial. Está buscando una protección artificial, que él sabe perfectamente que no le corresponde. ¿Es esta lo que hemos hablado aquí muchas veces, la mala utilización de la figura del antejuicio? Pero que en su caso incluso hasta hay controversia si le corresponde o no. Digamos, miren la actitud de este señor a la hora de estar delante del juez. Como este es un caso conocido, este es un caso que tiene meses sobre la palestra. Y él todavía no se ha enterado que es un caso de obstrucción a la justicia, que es un caso de automáticamente se va al asesinato, su mente le lleva al asesinato del padre, cuando desde el principio era un caso siempre de obstrucción a la justicia. Mira, lo que pasó es que asociado con este otro fiscal, es lo que está diciendo el MP y la CICI, hay una investigación asociado paralela con este otro fiscal, montaron un caso paralelo para desviar la atención y desviar las culpas y echarle literalmente echarle el muerto a un grupo supuestamente de sicarios. Y él se va automáticamente a que es un caso que tiene que ver con la muerte de su padre de una forma directa. Y hace todas estas cosas y todavía se queja delante del tribunal y se queja delante de la prensa diciendo yo no tengo por qué estar aquí. Esto es ilegal. Yo no quiero enfrentar juicio. O sea, eso te habla muy mal de una persona y de la actitud con la que enfrenta ese juicio. Él no está diciendo yo no hice nada, no, está diciendo no, yo tengo la justificación legal para que no me traigan aquí. Bueno, pues eso por lo menos por ahora, hasta que se apele a donde se tenga que apelar, se acabó. Y está ahora mismo ya en proceso, y eso es lo que se vio hoy, para enfrentar ese juicio. Hay que decir también, y yo creo que es algo que lo que tenemos que hablar bastante, que él, y eso es lo que estaba diciendo el MP, él azuza, esas son la expresión literal, a los soldados que tienen alrededor para que impidan su arresto. Otra forma más de utilizar la institucionalidad pública para protegerse y para la impunidad. Y eso te habla de una persona con unos valores por los suelos. Y no es de extrañar, y esto es una realidad, que esta persona no sea querida dentro del ejército. Son demasiadas las voces que dicen que no es apreciado o es apreciado por muy poquita gente. Y qué bien que los soldados que tenían alrededor respetaron la ley y dijeron, bueno, si tú tienes algún problema, ahí lo resuelves en tribunales, pero no nos vas a hacer que nosotros, soldados,
parte de la institucionalidad pública, nos enfrentemos a los fiscales. Pero a la supongamos, bueno, en este caso la seguridad, los soldados asignados a su seguridad obedecieron la orden de juez. ¿Qué pasa si ellos hubiesen obedecido las órdenes de su general? Porque según el general, la ley está de su parte y era ilegal esa orden de captura. Ahí hay una cosa que no hemos tomado en cuenta, y es que ahí la seguridad va armada. También van armados los otros. Claro, a eso vamos. También van armados los otros, ¿verdad? Entonces, ahí creo que la lógica es mejor ni estos, porque imagínate que puede terminar una cosa así. Qué bueno que al final pues no sucedió. Creo correcta la posición de la oficina de prensa del Ejército, en el cual ha dicho, pues ahí está el caso. Este caso lo llevó en andas o en el hombro, dijera yo, las autoridades del Ejército por varios meses. Fue una penitencia, realmente. Fue una casi penitencia, ¿verdad? Pero hay que estar claros. Este no es un caso militar. Pero ¿por qué la percepción parecía que lo que el general quería era arroparse de la institución armada para que no llegara a los tribunales? Sí, pero este no es un caso militar. Es un caso que está totalmente fuera del Ejército, es un caso que es extramilitar. Pero es vergonzoso cómo ha utilizado el Ejército para protegerse. Y también, es que le debería dar vergüenza. Un llamado de atención al Ejército, que tampoco, también el Ejército que no se deje utilizar, pues. Porque esa fue la pregunta que muchos nos hicimos desde un inicio. Pero eso es la dirección, ¿cómo no marcó distancia? Esa es la dirección del Ejército. El Ejército Cuando uno empieza a escuchar Padilla. voces dentro del Ejército, estaban enfadadísimos dentro del Ejército. Por la posición del Ejército. Claro. Por la posición de las altas autoridades del Ejército. Claro, las altas autoridades que dependen del Ejecutivo, que dependen del Presidente, y el Presidente sabemos perfectamente que tiene en su círculo cercano a los Melgar Padilla. Uno de ellos, diputado, que además tuvieron que sacar a uno del FCN para que entrase él. Un cambalache así. Otro que es viceministro. Otro que es viceministro, digamos, otro hermano viceministro, nombrado hace unos meses. Y este también ascendido en las filas del Ejército y claramente protegido de alguna manera, en algunos momentos. Es una vergüenza este caso de unas personas que claramente no tienen el valor para enfrentar el juicio y que se ponen como este señor a decir esto tiene que ver con un asesinato cuando tiene que ver con obstrucción de la justicia y se lo tiene que decir al juez cuando es un caso que todos sabemos que tiene que ver ahora mismo este caso con obstrucción de la justicia. El futuro ya se verá. Vamos a la primera pausa de la noche, regresamos, la etiqueta SF, Captura Melgar. En materia de derechos humanos, ¿qué se ha avanzado en Guatemala y qué más hace falta por lograr? Al regresar, continuamos con esta conversación. Eric Melgar Padilla fue detenido a las 6 de la mañana en el puerto San José Escuintla en su casa de descanso, según lo relatado por el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval. El militar es señalado por obstrucción de justicia. Esta es la segunda vez que el Melgar Padilla es llevado ante un juez, debido a que la primera vez, el 21 de febrero pasado, argumentó que por ser juez presidente de un tribunal militar tenía derecho de antejuicio. En su momento, la juzgadora emitió resolución mediante la cual se revocó la orden de detención. Sin embargo, esa resolución ya quedó sin vigor en virtud del conocimiento que tuvo de algunos recursos la Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo. En ese sentido, pues se habilitó para que el juzgador emitiera la resolución que según su criterio correspondía. Eric Melgar es señalado por manipular la investigación por el asesinato de su padre, José Armando Melgar Moreno. Los hermanos del hoy detenido, uno es diputado, Herbert Armando, y el otro es viceministro de Agricultura, Manfred Alberto. La semana pasada, el militar interpuso una acción ante la Corte de Constitucionalidad para evitar la captura. Para la fecha en que el juzgador emitió la resolución, no tenía ningún obstáculo para ello. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes y Silvia López. Seguimos con este tema, el del general Melgar Padilla. ¿Qué sucede y qué va a pasar luego de que ellos ya anunciaron que presentarán también acciones legales porque creen que esta no es una captura legal? Hablábamos antes del corte que hay dos, digámoslo así, personajes, instituciones que se vieron directamente o indirectamente involucrados por el caso del general Melgar Padilla. Uno, el Ejército, que lo hablábamos, y otro, el presidente Jimmy Morales. En el primer caso, lo decíamos en el bloque anterior, el general Melgar Padilla quiso utilizar su investidura
para no llegar a estas instancias. ¿Y la puede utilizar? Y sí, sigue. solo si es un caso militar. Claro. O sea, ahí no Mezcló una cosa con la otra. No hay ningún problema cuando es un caso dentro del ámbito militar. De hecho, él asegura que ha girado órdenes de captura dentro de su jurisdicción militar. Sí, pero él se está atribuyendo judicatura. Y ese es, y junto con la judicatura va también un nivel de protección a través del antejuicio. Eso hay que, digamos, dilucidarlo todavía, porque hubo decisiones ambiguas en el caso anterior, y eso es lo que dice que van a poner. Pero decías de los otros personajes, miremos cómo va subiendo esto, porque esto va subiendo entonces al Congreso, aquí al diputado Melgar Padilla, y esto va subiendo al presidente. Es que en esa línea es como tenemos que verlo, ¿verdad? De aquí al Congreso y del Congreso al Ejecutivo. Y yo creo que también la línea del mismo ejército en términos de ministro y viceministros, y también tienen que alejarse, que vos te digo, yo veo bien lo que hizo hoy, lo que dijo prensa hoy del ejército, que dijo, miren, este es un caso, ¿verdad?, fuera del ámbito militar, fuera del ámbito del ejército, y pues, ¿qué mucho puede hacer el ejército ahí? En realidad, después de dilucidar si eso no es juez militar, básicamente lo que se puede hacer ahí es hacerse para atrás, porque no hay vela en ese caso, no hay veladora que encender para la institución. Porque conste otra vez, esto recae al nivel institucional, y eso es, creo que es la última trinchera, y esto obviamente va a caer en ACC, va a caer en un montón de lados, pues en términos pero eso ya sale del ámbito militar. Yo creo que eso es lo que habría y lo que tiene que buscar ahora la institución. Y si tuviese algún tipo de respeto por el ejército, esta persona, no pondría al ejército en esa tensión institucional, buscando la agua y sachada, y diciendo que tiene antejuicio por ver cuestiones de casos militares. ¿Provoca él esta mucho tensión menos diciéndole a los soldados impidan que me detengan? O sea, te habla de la calidad moral por los suelos de esta persona, y te habla de la clase de calidad moral que tiene la gente que rodea a Jimmy y que ha sido beneficiada por el presidente. ¿Se debilita el círculo Melgar Padilla con esto y su relación con Jimmy Morales, o los puede convencer de que hay una persecución política sistemática, selectiva en contra de este círculo? Ese discurso, esa es una narrativa que se ha está utilizado. gastadísimo ya. Ese discurso ya tiene unos vuelos bajísimos. Nunca tuvo unos vuelos muy altos, pero tiene unos vuelos muy bajos, y la verdad es que por lo menos en términos, no sabemos lo que va a pasar en las elecciones, pero por lo menos en términos de lucha contra la corrupción y todo el pulso político que implica lucha contra la corrupción, las cosas se están decantando claramente de un lado, si queremos verlo así. Pero o sea, si hoy se cumplen un año, que no lo has dicho, Ben. Bueno, vamos, ya está es el aniversario del non grato. Llevamos un año en estas. Un año en el que, digamos, se nos, de alguna manera u otra, alteró la vida de muchas personas. Yo siento que incluidos los que estamos aquí. Un cubilete con candelito hubiéramos traído. Aquí sentados. Pues no sé si hay que... Pero, digamos, desde que pasó eso, desde que... No sé cómo celebrarlo. Desde que Jimmy Morales puso eso, y es un buen momento para hacer esa reflexión, desde que Jimmy Morales puso... la institucionalidad en esa clase de tensión, ¿no? Y tomó ese camino. Debilitó. ¿Cuál es el resultado después de todo esto? Bueno, pues ahí sigue la CICIG, ahí siguen los casos, ahí sigue el apoyo de Estados Unidos por mucho lobby, mucho Israel, mucho lo que sea. Llama la atención, por ejemplo, que vino un congresista muy republicano, muy conservador, muy pro-Israel, vino el fin de semana. Le pusieron un micrófono en una rueda de prensa, se había reunido con el presidente, con diputados, y cuando le preguntaron por CICIG, ¿qué dijo? Apoyamos completamente la CICIG, digamos, es un apoyo que viene de demócratas y republicanos, y la CICIG tiene que poder actuar con seguridad. Mi punto es... A ver, lo pongo al otro lado. A ver, termina tu punto. No, mi punto es, o sea, cuando estás viendo se reactiva la lucha contra la corrupción por parte de Consuelo Porras, cuando estás viendo que los casos siguen saliendo y van a seguir saliendo y están en ese sentido más fuerte que nunca, cuando ves que el apoyo de Estados Unidos claramente sigue, cuando tienes todos estos signos que vienen de que esa parte no se va a doblegar, cuando ves
que se está debilitando tanto presidencia, ¿de verdad merece una pena? Un año después, ¿qué has conseguido? ¿Cuál fue el beneficio de hacer lo que hiciste? En medio de todo esto. No paraste lo que querías parar y más bien parece que estás siguiendo con bastante fuerza. A lo mejor lo pudiste retardar algo, a lo mejor diste la sensación de que estabas en algún tipo de pulso, pero no sirvió para gran cosa. Ahora, un año después, ahí continúa la oficinita. Ahí, o llámele como querrás, Sanedrín, lo que sea, el círculo que ha aislado al presidente Jimmy Morales en tomar las decisiones que, bueno, hace un año tomó. Este círculo sigue ahí sin recibir ni siquiera o apartarse del mandatario, o el mismo presidente Morales tampoco se ha alejado, los ves igual. Daniel dice débiles, que no han tenido ningún éxito sus estrategias, pero allí están. El presidente está con ellos. Pero vamos a ver, ¿quiénes son ellos? Ahí primero respondamos el quién. ¿Quiénes son ellos? Bueno, los Melgar Padilla son parte de ese grupo. Debilitados hoy. Puñalito, debilitado también. Su partido, digamos, Ya, lo que el queda partido de FCN Nación, o lo que queda de esto, casi a punto de que lo cancele. De hecho, llamaron ya para la asamblea en diciembre, ¿verdad? Ya convocaron para la asamblea en diciembre. Y cuando vas viendo todos los apoyos presuntos que tenía el presidente, en realidad no me apoyes, compadre, pues. Con ese tipo de apoyo no necesito enemigos, ¿verdad? Entonces vas al Congreso, ahí, aquí. Donde quiera que te movas, y yo creo que el presidente, de manera, dijera yo, así ha pasado con muchos presidentes, y aquí regreso a la institución, es que casi el último bastión que encuentran los presidentes cuando están muy débiles es el ejército. Es el ejército o el sindicato de maestros, ¿verdad? Porque uno no sabe ahora en qué momento, si uno, vamos a 2015, y casi el último grupo que quedaba ahí defendiendo a la línea 1 y a la línea 2 era precisamente Joviel y sus sindicatos. Joviel y sindicatos, ¿verdad? El último. Fue el último que quedó y después vino la caída, ¿verdad? Entonces, pero el último que sí queda es el ejército por cuestión de institucionalidad y jerarquía. Así pasó con Serrano, así fue casi con todos, cuando vas viendo hacia... Pero hasta son aquí, ámbitos políticos distintos. Sí, bueno, pero es el último grupo que yo creo que el mismo presidente Jimmy Morales sabe que le está quedando. Y creo que de ahí es que el acercamiento es que una cosa es el ejército y habido. otra cosa es una serie de militares y exmilitares que están ahí. Y entonces, de hecho, eso se ha visto hoy. ¿A quién se acerca? Es ahí la pregunta. Entonces, posiblemente estamos viendo que se acercó a los que no debió haberse acercado. O sea, no es que sea amigo del ejército, es amigo de estos exintegrantes del ejército. De sujeto A, sujeto B y sujeto C. Sí, pero la institucionalidad... Que no necesariamente son muy queridos dentro del ejército. Exactamente. Entonces, y que están a favor de lo que están haciendo. Mi punto es que hizo mal cálculo en acercarse en ese último bastión que le va quedando, no solo a este, sino a todos los presidentes. Pero ya estaba cerca, ¿verdad? Desde el principio. Ya sabemos con más información que el FCN estaba compuesta por esta gente, que se convierten en asesores cercanos que a lo mejor en un momento dado no les hace mucho caso, sobre todo en 2016, pero que van recuperando espacios a partir de finales de 2016 y 2017 para consagrarse ese poder en el non grato de justo hace un año y tener este año muchísima más influencia que cualquier otro grupo alrededor. Digamos, o sea, eso lo sabemos ya con bastante detenimiento, que estaban ahí mucho antes que el non grato. Lo que pasa es que podían tener más o menos influencia y sí fueron capaces de meterle todos los miedos del mundo para que al final le obedeciesen a él. Y hoy sí podemos decir que el presidente está completamente rodeado, aislado, embrutecido y embriagado por estas personas, ¿verdad? Embriagado de poder, me refiero. Por último, ¿creen ustedes que existirá una resolución, una decisión judicial que saque de prisión a Melgar Padilla? Porque hemos visto una ambigüedad en el organismo judicial. Sí, primero, no creo. Una juez que dijo, incluso reprochó al Ministerio Público porque ella llegó a decirle que la habían engañado en su buena fe. Sí. Dio por hecho lo del antejuicio, pero luego una sala de apelaciones le regresa el caso. ¿Qué va a pasar? Y por eso se activa la orden de aprehensión. Entonces ahorita estamos 1-1. Sí, entonces por eso se reactiva la orden eso es difícil preverlo, ¿verdad? En este momento. La defensa va a actuar bajo una estrategia
era que ya vieron, por lo menos ya en el lado primero que probaron, ya vieron que le funcionó en términos, pero les reviró al final. ¿Qué creen que van a decir cuando acaben la CC? Bueno, yo creo que va a decir la CC que si no. seguimos el escenario hearing, ya sabemos que va a decir la CC. Bueno, pero no solo eso, es que se lo pone muy fácil. De verdad estamos pensando que la figura del antejuicio estaba para cargos como ese. De verdad. O sea, ya te digo, ¿no? Una cosa es la habilidad de encontrarle esa interpretación de parte de los abogados defensores, quitarse el sombrero, bien por ellos, están haciendo ¿Lo lograron? Bien por su cliente, y otra cosa es el trasfondo del asunto. La CC y esta CC, que ya sabemos en qué cuadrante juega, va a determinar que el antejuicio está para esta gente, de verdad. O sea, la figura del antejuicio está para que estas santas palomas se vean protegidos. No, por favor. Yo creo que por ahí va. Sí, en la CC quien decide es Gloria Porras, ¿verdad? Y ella no va a estar de acuerdo. En el espíritu de la norma. Olvídate no de eso. Para, ¿Tú tienes la misma interpretación, Estuardo, o no? Sí, no, por eso te digo. La interpretación está muy clara. Y abona el argumento que quien tiene que decidir ahí y quien manda en la CC es Gloria Porras. Entonces, veremos entonces cuánto tiempo tarda esto en llegar. Eso va a tomar su tiempo. A la Corte Celeste. Pero mientras, ¿dónde está? Mientras el Mariscal Zavala. Bueno, pues ahí va, y ahí se va a quedar, creo yo. Bueno, vamos a la segunda pausa de la noche. La etiqueta. Con la prisión, ¿cómo se llama? La prisión. La prisión VIP es. No, pero esa prisión donde. Así es el limbo de prisión en el que no hay preventiva todavía. No, provisional. Provisional. Bueno, vamos a la segunda pausa, regresamos. Segundo tema de la noche, hablaremos de la controversia entre los taxis blancos y Uber. De esta forma, los taxistas abandonaron los alrededores del Palacio de la Loba 10 horas después de bloqueos. Mientras que cientos de usuarios del Transmetro optaron por caminar. Algunos taparon el número de la unidad y las placas para evitar ser sancionados ante la amenaza de la municipalidad. Los taxistas que manifestaron protagonizaron una serie de incidentes como este en el que agarraron a patadas la unidad de uno de sus colegas que cargaba pasajeros para obligarlo a unirse a la protesta. Este grupo de conductores de taxis blancos también se enfrentaron entre ellos mismos. Por la tarde, un grupo de 20 taxistas intentaron bloquear los accesos y salidas del Aeropuerto Internacional La Aurora, pero tras mediar con las fuerzas de seguridad, optaron por retirarse. Disculpe, nosotros ya nos vamos a tapar. Nos vamos a retirar. Ya. Nos vamos para la Muni y regreso. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y José Gutiérrez. Usted había la nota, así terminó la jornada de protestas de los taxis blancos en la ciudad. Ellos pues manifestaban en contra de la municipalidad capitalina y de cómo ellos dicen no se ha tomado o no se ha sido justos y que la aplicación Uber y el servicio que presta Uber debería de llenar los requisitos que tienen los taxis blancos. Esto desató la polémica en redes sociales donde unos opinaban a favor del servicio de Uber y otros decían y recomendaban a los taxistas blancos mejorar el servicio, que eso pudiese ser el origen de por qué se ha disminuido el uso de estos taxis blancos. ¿Cómo comenzamos a dialogar, a hablar de esta polémica que pareciera estar enfocada en esta aplicación, en este servicio que se llama Uber, pero que también dicen los taxistas es que nos cobran cosas que a ellos no? Claro. ¿Qué va a pasar con esta polémica? En eso tienen un punto. Tienen toda la razón. O sea, mira, esto no significa estar en contra del servicio Uber, que yo creo que podemos hablar de eso. Claramente es mejor servicio. Es más barato, es más dinámico, todo lo que ustedes quieran. La realidad, y tampoco es estar a favor de cómo han manifestado hoy los taxistas. No es que apoyemos la forma como están obligando a la gente. Ha sido, digamos, de cortar el paso, de bloquear, de ese tipo de cosas que hemos dicho y que son condenables en todos los grupos, incluidos el grupo de taxistas, y cuando lo hacen otra clase de grupos es la misma historia. Ahora bien, a estas personas se les llevan cobrando tasas
mucho tiempo. Claro. Claro, si a mí me estás... Tienen que llenar requisitos. De repente llega una competencia que está haciendo básicamente lo mismo que yo y a ellos no les cobras esas mismas tasas, pues sí no están compitiendo en igualdad de condiciones. Otra cosa es que podamos llegar a la conclusión de que incluso si compitiesen en igualdad de condiciones, Uber como modelo es mucho mejor, pero por lo menos en la cuestión de tasas sí tiene que haber una salida para esta gente que han pagado, digamos, por esas licencias, que pagan las tasas y que en la mayoría de los casos lo han hecho y lo han hecho bien. Uno puede entender que estén enfadados. El cómo lo hicieron, claramente condenable, pero si va a venir Uber y va, digamos, a desarrollar su modelo de negocio aquí, no tanto por Uber en sí mismo, yo creo que es usuario, la municipalidad, ¿no? Pero el usuario es otra cosa, pero es la municipalidad con los taxistas, tienen que decir, la verdad es que les llevamos cobrando estas cosas durante mucho tiempo y tenemos que darles una salida, porque al lado tiene una competencia que encima es mejor que ustedes, pero eso ya es tema para otro momento, pero tiene una competencia a las que no le estamos cobrando esas tasas. ¿Qué pasa con estos requisitos que la municipalidad le cobra a los taxistas sí. Y que bueno, entonces, es el origen, el germen de esta insatisfacción? Que la protesta no es contra Uber, la protesta es contra la MUNI. Pero gritaban fuera Uber. Pero mira la insensatez de decir, como a mí me están pegando, pégale a Uber también. Es una estupidez. Al contrario, déjeme de pegar a mí. Pues sí. O sea, quíteme todas esas tasas, tarjetones y todo lo que hay en los taxis blancos. Pero fíjate que la queja de la mayoría de gente no es que unos están pagando más y otros no están pagando. Y además, ahí había un argumento que Uber no paga impuestos. Uber, por supuesto que paga impuestos. Sí, ese argumento es falso para principiar. Hay ciertas tasas, ¿verdad?, de funcionamiento de tarjetón, ¿verdad?, que entonces, si la MUNI realmente quiere ayudar, debería quitar todas esas cosas y que funcionen normalmente como funciona en iguales condiciones todos. Pero la lógica del taxista, del blanco o de cualquier color es: quíteme esas cargas y así estamos en iguales condiciones con el resto. No es saque al otro. No sé, además están luchando contra un algoritmo al final del día, pues, pero bueno, eso ya está más difícil llevarlo. Es contra un modelo de negocios. Y posiblemente lo que está pasando en la era de inteligencia artificial es que ese modelo de negocios, los taxis blancos, ya se quedó, tienen que pensar de manera diferente. Tienen que reinventarse. Tienen que representarse. Ahora, regresemos a lo que decía Daniel. Hay que reinventarse. Hay un nuevo esquema de negocios que les está robando, obviamente, usuarios. No está robando nada. Bueno, le está quitando usuarios, digámoslo. Porque es más eficiente. Está quitando yo como usuario decido, me voy aquí o me voy allá. Este modelo de negocio... Pero antes no tenía opción, antes solo estaba eso. Ahora, también habría que ver, y yo no sé si ellos han hecho, si han notado de facto ese impacto, porque, claro, estamos en un momento de recesión económica, está desacelerándose la economía. A lo mejor la bajada de clientes que han notado no es necesariamente por Uber, porque asumo que si hacen esto es porque han notado algún tipo de bajada, sino a lo mejor por el estado de la economía. Y esto es algo importante porque Uber siempre argumenta, y hay bastante, incluso literatura ya de modelos de otras ciudades que lo prueban, que ellos no compiten tanto con el taxi como con el carro particular. O sea, no es que la persona... No es que el usuario que usaba antes el blanco ahora use Uber. Exacto, la persona que está ahora utilizando Uber en muchos casos utilizaba su carro, no utilizaba el taxi. Entonces ese cliente no se lo está quitando al taxista, se lo está quitando a nadie, ¿verdad? Ahora, porque se lo está quitando, si acaso, al de la gasolinera por eso es que yo hacía mi pregunta. ¿Reinventarse pasa por quitar estos requisitos de la MUNI o por lo menos negociar estos requisitos con la municipalidad? Es que ese es la verdadera carga que tiene el taxi blanco, cualquiera que sea su usuario, ¿verdad? Es precisamente las cargas que le impone la MUNI. Entonces, su problema no es Uber, su problema es las cargas que tiene la MUNI. Porque una vez ya no tenga esas cargas, tiene que empezar a competir, pero igual, si va a poner banda o todo cholero, reggaetonero, va a ir mal vestido y va a llevar esa cosa como si fuera arbolito de Navidad adentro, apestoso, sucio. Entonces,
no va a poder competir, o sea, y uno de usuario no hay con quién quejarse, no hay para darle estrellas, uno no sabe quién va manejando, no hay retroalimentación, todas las ventajas que tiene el otro. Mira todas las encuestas que hicieron hoy un montón de tuiteros, en ninguna, pero es que en ninguna ganaban los taxis, en ninguna. Y yo creo que esta forma de pensar, el usuario va adelante, entonces ellos tienen que leer el mercado también y qué servicio van a dar. Empezaron con un sistema que se llama BIT, ¿verdad? El BIT. Yo intenté probarlo, se caía la aplicación, yo no sé si sigue funcionando, mejor me salí porque se caía la aplicación, no había, costaba que llegara. Por cierto, todas esas ventajas que tiene el otro sistema. Esa es otra cosa muy interesante, porque has mencionado encuestas en redes. La verdad es que esas encuestas seguramente sí sean más significativas, porque hay otra cosa que hay que tener en cuenta. El usuario de Uber es un usuario que tiene que tener teléfono, pero tiene que tener datos en el teléfono. O sea, hay mucha gente que puede tener teléfonos de este pelo, pero que no tienen los datos suficientes como para manejar esa aplicación. Entonces también hay que ver qué mercado te está quitando Uber y qué mercado no te está quitando. Entonces ahí yo no sé, insisto, yo asumiría que hacen todo esto porque sienten que hay una bajada de negocio. Pero sería muy interesante, y esto, en fin, como sugerencia, que pudiesen contratar quizá el sindicato, las asociaciones de taxistas, algún tipo de estudio que les indique hasta qué punto esa bajada, que seguramente han sentido, se da por Uber o no se da por Uber. La realidad es que en muchos casos, por ejemplo, Uber ayuda a que la gente que sale por la noche y que normalmente llevaba su carro para esa fiesta, hoy no lo lleva porque tiene una forma muy rápida y muy fácil de volver a casa y se siente además más seguro, porque esa es otra cosa. O sea, la aplicación de Uber, tradicionalmente los taxis se han prestado, digamos, en el proceso de buscar el taxi, pedirlo, subirse y demás, a que pudiese haber robos en todo ese proceso. No robos de los taxistas, sino robos de... Pero si tú estás en un bar y sabes por dónde viene el Uber y sales justo en el momento que está ahí, pues la situación es completamente distinta. Una de las polémicas por las cuales en la opinión pública existió un debate desde horas de la mañana era que no era tanto que ellos exigieran que les quitaran estos requisitos que la MUNI les ha impuesto, placas, cursos, registrar el vehículo como taxi, sino que se lo aplicasen a los pilotos de Uber. ¿Esto qué consecuencias podría traer? Porque aquí no estamos quitando requisitos para abaratar precios, para mejorar servicios, sino que estamos diciendo todos estos requisitos y todos estos costos que se los tienen que aplicar también a los otros. Al consumidor, al final nosotros vamos a pagar eso, pero como lo pagamos en el taxi blanco. Digamos, es complicado. Yo creo que Uber, y esa es otra cosa que Uber dice en su comunicación, no está en contra de tener una negociación, digamos, con las autoridades pertinentes. Pero también hay que tener en cuenta que tú no puedes, o sea, no estás hablando en muchos casos de gente que trabaja en eso a tiempo completo. O sea, tú no le puedes cobrar las mismas tasas a alguien que tiene un taxi con un turno, digamos, donde su trabajo completo es ese, a una persona que utiliza Uber como una forma de tener ingresos extra en algunos días, digamos. Eso yo creo que sería muy injusto que le aplicases exactamente las mismas tasas. Pero una vez más, Uber se ha caracterizado, porque es una compañía que ya tiene muchísima experiencia en esto, Uber se ha caracterizado por estar abierto a hablar con las autoridades y ver cómo se puede llegar a alguna clase de arreglo. Y otra cosa que yo creo que también hay que señalar en todo esto y que es la contraparte, es que sí, los taxistas pagan esas tasas a la municipalidad, pero Uber seguramente por sus viajes paga más impuestos, porque no es tan común que el taxista por sus viajes dé factura. En cambio, todo lo que hace Uber, porque queda todo absolutamente registrado, paga impuestos. Y yo creo que también una cosa puede llegar a compensar a la otra, ¿verdad? Ahora, en el tema de dos de los factores por los cuales en redes sociales decían que se prefería Uber al taxi tradicional era seguridad y precio. En esos dos temas, ¿el taxi tradicional puede ofrecer innovaciones que atraigan a los usuarios? Sí. Mejorar, innovar para hacer más seguros. Es que yo creo que lo pueden hacer. Yo sé que lo pueden hacer. Es muy difícil. Pero te tienen que reinventar, porque si no están en el negocio equivocado. Pero para ellos competir con alguien, ahora sí, si vas a jugar con las mismas reglas que Uber, para un taxista de estos competir
Con Uber va a estar muy pero complicado. entonces bajaré los costos a aquel que te va a tener que competirlas. Bajaré los costos, que todos tengan las mismas condiciones y que cada quien busque cuál va a ser la condición mejor. De hecho, un fenómeno que sucede en muchos lugares, no solo en Guatemala, es que muchos taxistas lo que hicieron fue pasarse a Uber. O se abrieron otras aplicaciones similares también. Y es falso, es que se utiliza un celular y todo, pues es Waze, pues básicamente, la aplicación con cierta información que yo como usuario llevo, desde la calificación de la persona, la limpieza, la música, la conversación, yo califico todas esas cosas, ¿verdad? El tiempo. ¿Cuántos viajes tiene la persona? Y puedo ver cuántos viajes de 4 estrellas, cuántos de 5 estrellas, puedo ver el nombre, puedo ver la foto, puedo ver todo. A ver, ahora durante estos reportes que hicieron los periodistas de Guatevisión en las protestas, lograron hablar con algunos taxistas de los blancos, que decían en el anonimato, miren, es que nosotros tenemos esta tarifa, porque aparte no es que nosotros trabajemos directamente con alguien, sino que tenemos que dar cuotas por alquiler de taxi. El carro no es mío, o sea, me lo dan y tengo que pagar 300 yo creo que hay quetzales al día. irregularidades que hacen que también existan esas cuotas que no obedecen al mercado, sino que ya es una cuestión de... Pero ese es por eso te digo, el modelo de negocio. El modelo de negocio no funciona. Pero volvemos a lo mismo, que el problema es la regulación, que lo que tiene que hacer la municipalidad es replantearse esa regulación, porque ha llegado una nueva tecnología que va a ser muy disruptiva y que ya no vale esa misma regulación para eso. Eso sí, intentando tener en cuenta que estas personas ya han pagado el precio de ser taxistas durante mucho tiempo. O sea, no solo es que digan, bueno, ahora les aplicamos las mismas tasas a todos o quitamos las tasas a los taxistas o hacemos un modelo intermedio. Es que también el taxista ha pagado esas tasas más tiempo. Luego ya, los negocios internos que hay entre el propietario, el que conduce y todo eso se parece mucho al tema de los autobuses, y en algunos casos pues podemos encontrar también ahí bastantes irregularidades. ¿Quieren llamar la atención? ¿Quieren hacer ruido? ¿Quieren hacer bulla? Miremos con profundidad cómo funcionan esas cosas. Porque lo que pasa es que haces una manifestación y periodistas se acercan a los taxistas y en el anonimato, como tú dices, les cuentan todas esas cosas y ya se abren nuevos debates a la cuestión. Lo que sí sería una pena en medio de todo esto es que hubiese ciertas tentaciones para prohibir Uber o bloquear Uber, que yo creo que esa no es la solución es otra. Vamos a la pausa y regresamos con las conclusiones de este tema. Volvemos. Pasará con la aplicación Uber y con la insatisfacción de los taxistas blancos. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SF, Captura Melgar. Estamos en el segundo tema de la noche y es momento de las conclusiones. ¿Qué va a pasar en este pulso entre, yo creo que debería ser taxis y municipalidad? Correcto. ¿Qué va a pasar? Yo creo que la municipalidad de manera lógica va a tener que repensar las cargas que les tiene a los taxis blancos. Yo creo que hay mercado para y mucho más. Y hay mercado por una razón sencilla: por cada carro que se va incluyendo al parque vehicular en Guatemala, carrito, pick-up, lo que usted quiera, cada vez vamos a ver más complicado el asunto. De hecho, la medición es que estamos corriendo, hay un corrimiento de las horas de salida que se ha ido en 5 minutos. Que si antes salía a las 5, digamos a las 6, ahora tiene que salir a las 5:55, luego a las 5:50, y así se fue corriendo. Cuando siente ya no sale a las 6, sino que salir a las 5:30. El otro año va a tener que salir a las 5:25. Esos 5 minutos más 300,000 carros que pueden entrar al parque vehicular aquí, va a ser una cuestión. Y segundo, no solo eso, sino que también creo que Uber sí tiene la obligación de explicar también el modelo. Uber es una empresa pública. Entonces, pública se refiere que es un IPO, ¿verdad? Está en la bolsa y hay... Es de propiedad pública, ¿no? Es de propiedad pública, sí. Sí, es que público en Guatemala es otra cosa, ¿verdad? Sí, es una bolsa, digamos, está en la bolsa de valores, pues, vaya. Entonces, cuando está en la bolsa de valores es una empresa que tiene abierto todo esto, y yo creo que tendrían que estar para contarnos también cuál es a qué público van. Pero yo sí estoy de acuerdo con Daniel que en realidad son públicos, usuarios
un poquito diferenciados, por ejemplo, el Uber no va a ser el que te agarre a las 7 de la mañana 5 gentes de 5 quetzales, pues. El blanco sí te agarra 5 gentes de 5 quetzales para llevarlos de punto A recto a punto B, hasta la 18 calle, por ejemplo, o de la 18 calle aquí al obelisco. Entonces, o a estas horas en la noche, cuando ya es más complicado. Entonces, sí, yo creo que municipalidad tiene que ser muy creativo en bajarle las cargas al otro, y ellos tienen que repensar que posiblemente contra quien tengan que combatir no es contra Uber, sino repensarse y relanzarse. Alguien decía en redes sociales que este debate de Uber, taxis blancos también transporte público. Eso. Que debería ponernos a también discutir sobre la falta de un transporte público ¿Y cuántos eficiente? de nosotros no querríamos estar todo el día en transporte público? Claro. ¿Cuántos Menos de nosotros no de detestamos transporte, tener que llevar el carro a todas partes? Tardar horas, nos gusta de un lugar a otro, el transporte público, y el transporte público es una belleza cuando es una opción, digamos, más dinámica, es más fácil de utilizar, seguro, es todo eso. Entonces, aquí también hay que reflexionar sobre qué clase de transporte público tiene la ciudad y si pudiésemos mejorar eso, ¿qué le pasaría a los taxis y a Uber? ¿No? A los dos. Claro. Y ahí ya, una vez que le has entrado al transporte público, paralelamente podemos ver ese modelo en el que se hace un arreglo de impuestos quizá especiales con Uber para poder operar más los impuestos que pagan Uber y que de verdad pagan más que los taxistas tradicionales, y podemos hacer, digamos, una ciudad de verdad más dinámica y más moderna. Esta ciudad no tiene lugares donde caminar bien, esta ciudad no es muy amable para los que utilizan bicicleta, esta ciudad no tiene alternativas de transporte distintas, y creo que esa es una reflexión mucho más de fondo en toda esta polémica, ¿verdad? Bueno, yo solo molesto siempre en la radio con un viaje en la 40R es un deporte extremo, pero sí hay que señalar que los taxis blancos no solamente tienen de competencia a Uber. Tal vez ese es el que ellos creen que le está quitando, pero no, miles de gentes viajan en motos también. O sea, motos que están en un lugar y la gente llega ahí y por 5, no sé el mototaxi. Son una especie de mototaxis. Y eso sí no pagan impuestos. Y eso sí no pagan impuestos ni nada, ¿verdad? Y eso sí te llevan de punto A a punto B, también como los otros blancos, en áreas restringidas, en colonias, están los tuk-tuk. ¿Y por qué sube la gente? ¿Por qué se elige ese medio de transporte? Porque hay una necesidad de transportarse de manera rápida, pero de verdad, y de una forma económica. Sí deberían reflexionar e intentar ver qué parte del negocio les ha comido Uber, que yo no creo que sea tan grande como ellos piensan. Y los micros. En la zona 18, los micros, es impresionante la cantidad de micros que yo, como salgo muy temprano a las 5 de la mañana para la radio, ahora tengo que salir más temprano. Para ir a esa hora están todos. Micros de micros y van atascados porque todavía no hay transporte público a esa hora y la gente tiene que llegar al otro lugar. Miren a Zapeta a estas horas y está despierto todavía, ¿eh? Sí, yo estoy aquí y tiene que salir a las 4:30 de la mañana. Ya estoy arriba. Madre mía. Por último, el tercer tema para concluir este análisis. Aniversario de Non Grato. Hace un año nos levantaron acá a las 6 de la mañana, 6:30. ¿A qué horas lo vieron ustedes? Yo como a las 6:20. Los que tenemos hijos pequeños igual nos despiertan todos los días a esas horas, o sea que no hay ningún problema. Yo lo vi ustedes por redes sociales. Que son jóvenes y solteros, pero los que somos padres de familia. Disculpa, tengo 53 años. Y tenemos hijos de 3 años en ese momento, nos despiertan a esa hora. Y, no fue Jimmy quien te despertó ese día. No fue, okay. Pero la verdad es que qué desagradable sorpresa la que nos dio Jimmy. Lo dijimos aquí ese mismo día, que nos tocó venir a trabajar. Fue el domingo, ¿no? Fue un domingo a las 6 de la mañana, que no es la típica hora donde quieres mostrar un posicionamiento claro de política pública, sino que lo que estás haciendo es, con premeditación, casi nocturnidad y alevosía, estás haciendo una jugada cobarde y hasta cierto punto improvisada. El video, viéndolo otra vez hoy,
Es verdaderamente triste ver a un presidente y a nuestro presidente haciendo eso, y las consecuencias de esa acción pues las seguimos viviendo hoy, ¿no? Hemos tenido un año después de mucha tensión, un año que lo decía antes, Jimmy Morales y su grupo no ha ganado gran cosa en medio de todo esto, que casi la única bandera que acaban sacando es que no los sacaron del poder, que es un tristísimo consuelo, la verdad. Un bucle melancólico, ¿dirías? Un bucle melancólico, y que realmente pues no le ha hecho bien a la institucionalidad del país, ha llevado a los ministerios a personas que no son aptas para esos ministerios, y nos tiene en una tensión política que nos desvía de las cosas importantes, como la política pública, como la parte económica, que está cada vez peor, la ejecución presupuestaria, que está cada vez peor y cada vez más lenta, y bueno, pues un país que ahora mismo da la sensación de que no tiene dirección y no tiene salida. Un año después del non grato, ¿cómo están las cosas? El ¿Siguen las debilitamiento, tensiones? ahí empezó, ahí fue como el punto de quiebre. Fue como el punto de quiebre y empieza el debilitamiento, pero así veloz de el Ejecutivo y asociados, ¿verdad? Y aliados. Y creo que el Consejo siempre, no solo al presidente, sino a todos los políticos y a los que quieren ser presidentes, que ya van a salir ahorita, aunque sea surrepticiamente, ya están pidiendo el voto, es elijan bien sus batallas. Elijan bien sus batallas. Y ese es el consejo también para el presidente. Esa era una batalla que eligió mal. Y esa batalla al final lo derrotó. Bueno, recordemos que viene septiembre y algunos dicen que puede existir alguna segunda oportunidad para lo que existe ahora es algo aún más triste que esto. Yo creo que no, pero algunos dicen que sí. Es aún más triste que esto. ¿Qué pasa? Que la visa personal que se le da al comisionado se expira. Y creo que es a finales de septiembre o principios de octubre, o sea, es en algún momento en esas fechas. Entonces, el gran plan, el plan de non grato 2.0 versión 2018, es no renovarle la visa. Pero ahí no hay efecto sorpresa, todos esperan que pueda pasar eso. No solo eso, el sino non grato que hay una... sí tuvo una... Ah, no, sí. Bueno, fue una semana, si te acuerdas, muy tensa, muy el 22 tensa, ya pero, lo había pero dicho. había un efecto sorpresa del non grato. Pues. Sí, totalmente. Y después de no haberlo pedido en Naciones Unidas, si se acuerdan, ese famoso viernes 25, lo hacen el domingo a las 6 de la mañana 27. Pero, digamos, yo insisto, hay una sentencia que es la que protege a Iván Velázquez, ¿no? Es el famoso non grato que tienen al procurador entre ceja y ceja por haberlo planteado ese mismo día. Esa sentencia ya fue aplicada cuando la vicecanciller regañó en una carta a Iván Velázquez y se aplicó el amparo y se le dijo no puedes hacer eso porque es intervenir. Mucho más va a ser con la visa. O sea, yo siento que ya está clarísimo que alguien va a pedir un amparo diciendo, miren, no van a renovar la visa, cuando está claro que la interpretación de la CC fue el Estado tiene que colaborar con la CICIG porque así es como está establecido en el acuerdo de CICIG y que todos los problemas se tienen que dirimir a través del famoso artículo 12, creo que es 12 o 13 de ese acuerdo. No puedes jugar de forma tan patética, tan mediocre y tan sucia como retirarle la visa a una persona. ¿Para qué? Para que tenga que estar aquí con visa de turista. Entonces, o algo así. Entonces, según ustedes dos, no nos levantaremos a las 6 de la mañana con otra noticia seguramente de, van a de ese algo, calibre. pero volvemos otra vez a darse contra la pared, ¿verdad? Bueno, el otro año. Hemos terminado este momento de análisis. Muchísimas gracias, Estuardo, Daniel. No se vaya, viene María Elisa Gómez. Gracias, Benkei, a ti y a los analistas de Sin Filtro. Nosotros, como siempre, queremos presentarle una última noticia y esta se trata de 4,000 parejas de 64 países que se han dado el sí quiero este fin de semana en Gapyeong, Corea del Sur. Lo han hecho en la Iglesia de la Unificación, donde se han reunido cerca de 30,000 familiares e invitados que no querían perderse la ceremonia de jóvenes como estos que han asegurado que ya están preparados para ser bendecidos y crear la familia que Dios quiere que construyan. Este formato para contraer matrimonio llega hasta límites insospechados. 28,000 parejas de 190 países no consiguieron plaza para estar en este evento y se han tenido que conformar con un enlace vía internet.
La Iglesia de la Unificación fue fundada en 1954 por Sun Myung Moon y desde la década de los 60 hasta su muerte en el 2012 ha unido en matrimonio a miles de jóvenes. Ahora es su mujer la que le ha reemplazado y hace realidad el sueño de muchas parejas. Y así concluimos con esta tercera emisión de Noticiero Guatevisión. Agradecemos como siempre su sintonía y lo invitamos a que continúe toda la semana informándose con nosotros. Mañana 9 en punto de la noche. Hasta pronto.